poner el tema sobre la mesa. Se dio a conocer por parte de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana el índice de percepción de la corrupción. Lamentablemente, por tercer año consecutivo, México se sigue ubicando entre los peores países en percepción de corrupción, es decir, estamos estancados en este índice. Y bueno, tenemos varias preguntas. ¿Qué nos está diciendo los números que se arrojan? Y sobre todo, ¿se está barriendo la corrupción de arriba para abajo, como fue la promesa presidencial? Este es el tema sobre la mesa y cedo la palabra a Raúl Frías Lucio, que es el director editorial de Mega Noticias, y a Víctor Hugo Hernández. Compañeros. Hola Marta, calientito está este estudio que da a conocer hoy Transparencia Internacional, el último día de enero, es decir, hoy se está dando a conocer este índice. Y bien dice Marta, ¿sí? ¿Qué nos dice este estudio? ¿Es relevante o desde la mañanera se va a descalificar, como normalmente pasa, Víctor, con este tema, donde, bueno, pues son conservadores, seguramente lo puede calificar el Ejecutivo así? El tema es, como bien decía Marta, que por tercer año consecutivo México aparece en el sótano de los 180 países que de alguna forma están siendo medidos con diferentes índices que tiene Transparencia Internacional sobre el tema de corrupción. México está ubicado, como vemos, este es el mapa, entre más rojo, más corrupto, entre amarillo, los países son menos corruptos, de acuerdo a este gráfico que nos muestra precisamente Transparencia Internacional. ¿Y qué nos dice? Que México está ubicado en el 126, en el casillero 126 de 180 países, y ahí lo tiene, rojo, rojo, rojo. Claro, no tan rojo como muchos países africanos o como Honduras o como Guatemala, que de alguna forma tienen niveles muy bajos, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice precisamente esto? Que lamentablemente, Víctor, desde mi particular punto de vista, los hechos de Segalmex, el tema que es tan escandaloso como la estafa maestra, el tema de los dineros que llegan a los hermanos del presidente López Obrador, el tema de la falta de transparencia en los programas sociales y sus resultados, como el de Jóvenes Construyendo Futuro, como el programa Sembrando Vida, donde hay mucho dinero de por medio, pero que no hay transparencia para conocer si realmente se está ejerciendo bien este dinero. El caso de los hijos de Manuel Bartlett, este muchacho o este señor que vendió ventiladores a sobreprecio durante la pandemia, y cada uno de los temas de corrupción que lamentablemente no podemos dejar pasar por alto. El secretario particular de López Obrador haciendo carrusel en una sucursal bancaria para hacer depósitos en efectivo. A ver, Víctor, ¿qué ha cambiado en los últimos años de la lucha contra corrupción en este país? Raúl, sí, tienes razón, esos datos, esos hechos que tú mencionas son contundentes e influyen mucho en la opinión pública y dejan claro que cada gobierno tiene sus propias historias de corrupción, sus propias anécdotas y sus propios casos. La gran diferencia está en que la narrativa particular de este gobierno está puesto precisamente en ese punto, ¿no? En crear y generar la idea de que la bandera principal de esta administración es la lucha contra la corrupción. Todos los días el presidente insiste en señalar a través de la mañanera que la guerra contra la corrupción se ha ganado y que al menos en el ámbito que él mueve, que es el ámbito federal, la corrupción ha sido abatida. Pero bueno, también prácticamente no hay semana que no aparezca un nuevo caso de algún problema, de alguna irregularidad que va desde menor hasta mayor. El tema de las asignaciones directas, el tema de funcionarios ladrones, porque esa es la palabra, que después se protegen. El tema también de la impunidad creo que contribuye mucho a darnos ese desastroso 126 lugar. Y mira que hemos tenido gobiernos corruptos, pero yo no quiero decir que este sea el más corrupto, pero de que tiene signos de grave corrupción, sí los tiene, claro. Sí, sí, a ver, mira, pero ahora quizás consuelo, como dice el dicho, ¿no? Como dice... Consuelo de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Así es. Bueno, el problema es que la corrupción, de acuerdo a este índice que publica Transparencia Internacional, da un diagnóstico general de que la lucha de la corrupción en términos generales en el mundo, ¿sí?, no ha logrado caminar. Es decir, la lucha contra la corrupción es una lucha
que está pesando mucho más, ¿sí?, para poder avanzar. Este reporte que se dio a conocer hoy en Berlín y que se lo estamos dando aquí en Mega Noticias en este momento, sí, dice lo siguiente. Dice, da a conocer, hoy pone en manifiesto que la mayor parte del mundo sigue sin combatir de lleno la corrupción. El 95% de los países solo han conseguido avances mínimos o nulos desde el 2017. Este índice muestra que el mundo sigue transformándose en un lugar menos pacífico. Aquí ligan ellos, y aquí no tenemos forma de no darle la razón, es que el tema de la corrupción, Víctor, está ligado íntimamente al tema de la violencia. Y aquí en México somos testigos de lo que está sucediendo. Dice Transparencia Internacional, existe un nexo evidente entre esta violencia y la corrupción. Los países que tienen las puntuaciones más bajas en este índice también tienen puntuaciones muy bajas en este índice de percepción de la corrupción. Los gobiernos asediados por la corrupción carecen de capacidad para proteger a las personas y a su vez en esos contextos el descontento público tiene más probabilidades de transformarse en violencia. ¿Qué te parece? Y fíjate, Raúl, llevándolo al nivel, digamos, local, haciéndolo un poco tropicalizándolo, como dicen los analistas, la verdad es que el tema de la corrupción en este país corre en dos grandes vertientes. Una, lo que ocurre en el ámbito federal, que de alguna u otra manera está más vigilado y muy supervisado, y el otro gran tema de la corrupción que se da en el interior del país, en donde los gobernadores son los responsables y los actores principales. Ahí también hay un gran nudo de corrupción, hay un gran mundo de corrupción que no siempre sale a la luz pública en los ámbitos nacionales, porque estamos tan entretenidos con lo que ocurre con los asuntos de la federación y con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que luego descuidamos también ese ámbito tan delicado que son los estados, donde también cada ciudadano pues es víctima de esa corrupción. Y no vayamos lejos, tan así es y tan correcto es el asunto que hay que recordar que hace poco analistas estadounidenses decían que había más del 35-40% del país que estaba sumido en la inseguridad ligado a la corrupción. Y el caso de Genaro García Luna en los Estados Unidos, que aunque sea anecdótico y todavía esté carente de pruebas fehacientes y contundentes, pues también nos devela que la corrupción siempre ha sido sinónimo también de inseguridad. Sí, y bueno, es parte del análisis que hacen los de Transparencia Internacional. Sin embargo, no todo en el mundo está mal. Fíjate, Dinamarca, por ejemplo, es el país, Dinamarca, que tanto lo escuchamos aquí, de lo que queremos de nuestro sistema de salud, que tanto se llena la boca el presidente de decir, queremos un sistema de salud como el de Dinamarca. Bueno, es el país que menos corrupción registra, ¿sí? Es casi no hay corrupción, pero muy poca, es decir, el 90% de cada 100 señala que en Dinamarca no hay corrupción. Finlandia, segundo lugar, Nueva Zelanda, también países con una puntuación muy sólida en el tema del combate a la corrupción. Luego, tenemos 3 países y lamentablemente hay países que de alguna forma están afectados con sus conflictos internos, como es Sudán, Siria y Somalia, que también están hundidos en el tema de la corrupción. Pero hay países, fíjate qué interesante, de acuerdo a este estudio, hay 26 países de estos 180, entre los cuales se encuentra Reino Unido, Qatar. Y Guatemala, sí, que han bajado su lucha contra la corrupción, es decir, han perdido espacios. Reino Unido, Qatar, que acaba de hacer el Mundial. Que también no estuvo exento de todo ese escándalo de la FIFA y de lo que hicieron para tener el Mundial. Y aquí se está manifestando en este estudio, por eso han bajado en niveles. Y termino simplemente también países que bajaron en este índice de percepción de corrupción: Luxemburgo, Canadá. Canadá sigue siendo los países menos corruptos, pero ha tenido una disminución. Reino Unido, Austria, Malasia, Mongolia, Pakistán, Honduras, que está entre los países más corruptos, bueno, bajó todavía más, ¿sí? Entonces, Nicaragua, Haití, en fin, y México, que ya lo mencionamos, Víctor, por tercer año consecutivo en este índice de Transparencia Internacional, se mantiene igual, ni mejor, ni peor
dentro de los 136 casillero de los 180 países que se miden en Transparencia Internacional. Pues mira, Raúl, veremos si mañana en la mañanera alguno de los reporteros, que también hay luego cada jueguito ahí, le hace la pregunta obligada, y si le hace la pregunta obligada, que tiene que ser esta, una de las preguntas obligadas, prepárate para una respuesta contundente y descalificatoria más no poder. Prepárate para ver los otros datos, la otra realidad y conocer nuevos enemigos del proyecto. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo, Un Raúl. saludo. Ahí tiene usted la información del tema sobre la mesa, los nuevos índices de Transparencia Internacional.